Bueno, buenos días, queridos contertulios. Soy Abel de la Costa y este es el Sillón Bíblico, que esta semana ha cambiado un poquito de escenario, es algo transitorio, estoy fuera de mi casa, pero no quería dejar de subir al Sillón Bíblico de una escena tan preciosa, tan valiosa como la de la Transfiguración que leemos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y nos tenemos que preguntar dos cosas respecto del Evangelio. Una es en sí misma la escena de la transfiguración, por qué está contada, qué significa, qué aspectos específicos tiene en San Lucas, y la otra es porque la leemos en el segundo domingo de Cuaresma, en relación a qué, y sobre todo, qué tiene que ver con esas dos primeras lecturas, la primera y la segunda, ¿no? ¿Qué relación tiene? Uno esperaría quizás que estuviera acompañada de una lectura sobre el Éxodo o sobre Elías, pero no, en los 3 años, en los años del ciclo, de los ciclos, está siempre acompañada la transfiguración de una escena que tiene que ver con la vocación de Abraham y con la promesa a Abraham. Una conexión que en principio no parece muy obvia. Entonces vamos a ir a lo primero, la escena de la transfiguración en sí misma. La tenemos todos muy en la cabeza, es impactante y fácil de recordar. Jesús subió a una montaña con Pedro, Santiago y Juan. Una vez allí se transfigura y aparecen a su costado, como en una visión, aparecen Moisés y Elías, y luego de eso desaparece la visión, hay una voz del cielo, desaparece la visión y bajan sin contar nada a nadie. Esa es la estructura de los tres relatos de la transfiguración, en los tres evangelios sinópticos. Les dejo abajo, en el copete de este vídeo, les dejo la dirección para que puedan hacer una lectura de los tres en conjunto, de los tres sinópticamente leídos. Bien, a ese esquema básico, cada evangelista le ha dado su toque, su pincelada, su redacción y su catequesis, sus énfasis. Y es particularmente notable en el caso de San Lucas. Si miramos sinópticamente los tres, veremos que en San Lucas nos da algunos elementos que no están en los otros evangelios. Por ejemplo, nos cuenta que Jesús sube con sus discípulos al monte a orar. Eso es algo específico de San Lucas y que él además lo remarca. Cuando Jesús va al monte es a orar. Eso ya lo mencioné en relación al Sermón de la Montaña en Mateo y Sermón del Llano en San Lucas, ¿no? Pero bueno, ven, aquí tenemos el mismo rasgo. Jesús sube a la montaña a orar. Después tenemos otro elemento interesante dentro de la presentación que hace San Lucas, y que es el único de los tres que nos dice no el contenido, pero sí el tema de la conversación que tiene Jesús con Moisés y Elías. Nos dice, y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida. Ese su en español queda, como se llama, un poquito ambiguo. Es la partida de él, la partida de Jesús, que iba a cumplir en Jerusalén. Nuevamente ya saben que Jerusalén tiene una presencia especial en el Evangelio de San Lucas. Jerusalén es no solo la ciudad en donde Jesús consuma su pasión, sino que además es el polo de atracción de la revelación de Jesús. Todo va hacia Jerusalén y luego desde Jerusalén parte hacia los confines del mundo. Pero me quiero detener en esta pequeña cláusula. Hablaban de su partida. En la versión litúrgica anterior que leíamos aquí en España decía hablaban de su muerte. No es exacta esa traducción. Más parecido es la traducción esta que dice hablaban de su partida. Esta es la frecuente, la traducción más habitual. Esta, por ejemplo, está tomada de Biblia de Jerusalén. Si van a la versión litúrgica actual en España, esto varía, lamentablemente varía en cada país, así que no puedo decir cómo lo leen en México o cómo lo leen en Argentina, pero bueno, ustedes lo pueden cotejar. Si van a la versión litúrgica actual, la que empezó hace 3 años en España, dice, hablaban de su éxodo.
Bueno, la palabra éxodo en griego significa partida, así que quien traduce este texto diciendo hablaban de su partida, está traduciendo correctamente. Si ustedes van al diccionario, buscan éxodo, es partida. Ahora bien, en San Lucas evidentemente la palabra éxodo no está usada solo en el sentido idiomático de partida. Por eso en este caso la versión litúrgica actual realmente ha sido un acierto. ¿Con quién está hablando? Está hablando con Moisés, el líder de un éxodo, que no es cualquier éxodo, es el éxodo fundante de Israel, y está hablando con Elías, que de alguna manera ha vivido también un éxodo. ¿Se acuerdan cuando Elías tiene que huir por la persecución del rey Ahab? Entonces se dirige nuevamente hacia la montaña de Dios, igual que Moisés se dirigió hacia la montaña de Dios. Elías se dirige hacia la montaña de Dios, hacia el Horeb. En el camino se desea la muerte, es alimentado por el propio Dios, digamos, y luego Dios se le manifiesta y le da su misión. Bien, o sea que los dos han cumplido un éxodo. No es casual que San Lucas nos diga que estaban hablando sobre el éxodo que se iba a cumplir en lugar de en la montaña, en el monte Sinaí o monte Horeb, se va a cumplir en Jerusalén. Entonces, ahí ya hay un sentido que nos quiere transmitir San Lucas. Pero lo más importante, el detalle posiblemente más importante del modo lucano de contarnos la transfiguración, está en el final. Dice, estaba diciendo estas cosas, se refiere a Pedro, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. La nube siempre nos recuerda al Éxodo, la nube que acompañaba a Israel en su caminata. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. La palabra temor en la Biblia siempre alude, casi siempre, y en este caso es claro, alude a la percepción por parte del hombre de la presencia de Dios. El temor es la reacción religiosa elemental del ser humano ante la presencia de Dios. No corresponde traducirlo como miedo, porque no es exactamente lo mismo. El miedo es una cosa y el temor es la percepción de la inmensidad del ser que se me acerca, que es Dios. Bien. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, el elegido, escuchadle. Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Es interesante la unión que hace San Lucas, distinta como lo pueden leer en Mateo y en Marcos, la unión entre la voz que sonó y la soledad de Jesús. Eso, allí juega San Lucas el significado que él le quiere dar a esta escena. Nos encontramos con Moisés y con Elías. ¿Qué son Moisés y Elías? Son en definitiva los conductores de Israel. El gran conductor del Éxodo, legislador, incluso un modelo profético, como lo va a declarar el libro del Deuteronomio. No ha surgido en Israel otro profeta como Moisés, ¿no? Así que hasta incluso es un modelo profético, y el gran profeta Elías, que es la quintesencia del profetismo, ¿no? Bueno, ellos dos han liderado Israel, pero ahora ha hablado el Padre, y a partir de ahora empieza una nueva guía de Israel. ¿A quién hay que mirar? ¿No? Hay que mirar al que realmente Dios está señalando. Ese es el significado de la escena para San Lucas. Hay que mirar a quien Dios ha señalado para conducir al nuevo pueblo de Israel a partir de ese éxodo que va a realizar en Jerusalén. ¿Ven? Entonces, se va a repetir la historia de Israel, se va a recapitular, podríamos incluso decir en un término teológico, se va a recapitular la historia de Israel en Jesús, el éxodo, y a partir de allí Jesús pasa a ser no solo como Moisés y Elías, es decir, elegidos, sino sustituyéndolos
en una nueva, podríamos decir, en una nueva etapa del plan de salvación. Ese sería el sentido general. Ahora bien, ¿por qué lo leemos en Cuaresma? Porque nosotros evidentemente este evangelio lo vamos a leer también en la fiesta de la Transfiguración. Entonces, ¿por qué en Cuaresma? Y ahí vienen en nuestro auxilio las primeras lecturas sobre todo. La primera lectura en los 3 años nos habla de promesa y de elección. Por eso se retrotrae hasta el inicio de Israel, el remoto inicio, no el inicio del Éxodo, sino antes todavía, la promesa hecha a Abraham. ¿Y de qué habla esa promesa? La promesa esa le habla a un hombre que está ahí solo, que son 1 o 2, él y su sobrino, les habla de un gran pueblo, les habla de una comunidad que va a ser de Dios. Es decir, les habla de algo que luego, en términos teológicos, vamos a llamar la congregación de Dios, la iglesia, su pueblo. De eso habla la promesa. Habla a un Abraham que todavía no puede entender qué le está diciendo Dios, pero ya habla de eso. Ahora, el Evangelio nos junta a Moisés y Elías, columnas del pueblo de Israel, con Pedro, Santiago y Juan. Si ustedes buscan en San Lucas, en Hechos de los Apóstoles, y buscan en San Pablo, van a ver que Santiago, Pedro, Santiago y Juan, siempre enunciados en ese orden, constituyen las llamadas columnas de la iglesia de Jerusalén. Es decir, que aquí tenemos una escena en la que está Jesús en el centro, las columnas de lo viejo, las columnas de lo nuevo. Casi les diría que es la escena que en otro contexto monta el Apocaleta cuando nos pone los 24 ancianos, ¿no? Los 12 del Antiguo, los 12 del Nuevo. Prácticamente están apuntando a lo mismo, es decir, esa gesta de Jesús, ese éxodo de Jesús, no es una cosa que él hace en soledad, sino que la hace en el medio de su iglesia y como elemento fundador de su iglesia. Y eso es lo que específicamente quiere destacar el Evangelio leído en el segundo domingo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque en realidad es la contrafigura de lo que leímos en el primer domingo. Si en el primero Jesús está solo en el desierto luchando contra la tentación, como un nuevo Adán, eso está más destacado en el ciclo B, pero bueno, el sentido tiene que ver con eso, está solo en el desierto luchando contra la tentación como un nuevo Adán. En el segundo domingo ya Jesús no está solo, está rodeado de su iglesia y ya no está luchando está fundamentando a su iglesia, construyendo a su iglesia. Está dándole digamos, la piedra angular a esa iglesia. De eso va a hablar hoy. Por eso, la segunda lectura que leemos hoy, lectura realmente preciosa de Filipenses, no va a hablar propiamente de Jesús, sino que va a hablar de nosotros. Cristo nos transformará según el modelo de su cuerpo glorioso. Nosotros, ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo, Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. La segunda lectura de hoy tiene 2 versiones, una larga y una corta. Si comparan qué parte de la larga no se lee cuando se adopta la corta, verán que lo que quiere acentuar la segunda lectura es nuestra condición gloriosa gracias a Jesús, y no tanto la primera parte que habla de lo malos que son los demás, sino nuestra condición gloriosa, que es el énfasis específico de este segundo domingo de Cuaresma. Bueno, muy bien, y con esto cerramos nuestro comentario de esta semana. Los espero a los que no se hayan suscrito todavía, aquí abajo se suscriben, le dan me gusta, lo comparten y ayudamos a difundir un poquitito este sillón bíblico. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.